Hoy, 17 de abril, el Carmelo celebra la fiesta de Juan Bautista el Mantuano o Españoli. Así es, amados hermanos, 17 de abril y estamos celebrando en nuestro santoral carmelita al beato Juan Bautista el Mantuano. Bueno, como veis un poco en la descripción, el apellido Bautista significa el que puede bautizar, el que puede dar ese inicio, ¿no?, a la vida cristiana. Pues bien, ¿quién es y por qué celebramos a este beato, pero ya en la santidad carmelitana? Recordemos nuestros orígenes. Nosotros nacemos en el Monte Carmelo y nuestras reminiscencias siempre van a ser fundacional en el Carmelo, en Haifa, en Palestina. Y también con ese doble espíritu, tenemos el espíritu eliano, de ahí los primeros ermitaños que se fundaron a semejanza de Elías y sus sucesores, ese fuego ardiente de la denuncia de lo malo, del pecado, y también la maternidad de nuestra Santísima Madre, la Virgen del Carmen, nuestra única hermana, madre, patrona y señora. Por eso está siempre en nuestras casas en el lugar principal y más importante, y por eso es la única madre de los carmelitas. Bien, cuando nosotros llegamos a Europa, empieza esta santidad por Italia. Empieza con Ángelo de Sicilia, con Alberto de Trapani, pero luego la orden también va un poco menguando en cuestión de observancia. Y providencialmente en la ciudad italiana de Mantua, una reforma espontánea fue la mantuana en esa ciudad. Estos eran frailes carmelitas que querían vivir ese obsequio de Cristo como al principio. Entonces se llamó la Congregación Mantuana, una reforma espontánea de la orden que quería que poquito a poquito la orden se fuera reformando. Por eso, cuando buscamos en Wikipedia Orden de los Carmelitas, esta nace con los primeros ermitaños del Monte Carmelo y la primera reforma de nuestra orden empieza en Mantua. Y luego ya vienen las demás reformas modernas, como por ejemplo, la reforma de nuestra hermana Teresa de Jesús, o llamada la reforma de los descalzos. Pues bien, nos centramos en el siglo XIV. En 1447 nace en Mantua un niño llamado Juan Bautista. Este era hijo de una mantuana, una italiana, pero también el padre era cordobés, era español. Entonces, por eso ese apellido de Españoli. Este hombre, pues, un hombre acomodado en su situación social, entró muy pronto en la orden de los carmelitas, se enamoró de esta orden que tributaba culto a la Virgen María, y él fue, cuando profesó, pues teólogo en Sagrada Escritura, fue un hombre humanista, fue un hombre poeta, fue un hombre intelectual de su época, pero también contemplativo. Aquí hay que romper el mito de que la contemplación está fuera de la sociedad, para que veamos cómo la Orden de María está al servicio de la Iglesia y de la humanidad, y eso no desdeña nuestra contemplación. Pues bien, este hombre fue nombrado por 6 veces vicario general de toda la Orden Carmelita. ¿Qué es un vicario general? Es como el responsable de toda esa estructura llamada la Reforma Mantuana, la Congregación Mantuana, ante la Orden del Carmen, ante la Santa Sede. También es considerado un gran poeta, tiene muchísimos versos compuestos por él a María, a la teología, a Cristo en su más profunda humanidad, pero también se codea con los grandes literarios, poetas, humanistas de su época. Tanto es así que Erasmo de Rotterdam, amigo suyo, lo considera el Virgilio cristiano, para que veamos el piropo que le echaban. Un hombre intelectual pero contemplativo, y estaba en los ámbitos más amplios de la aristocracia y la intelectualidad, pero también en las más altas esferas de la contemplación en su convento, reformado, muchísimo antes del descubrimiento de América. Este hombre también va a ser llamado por el Papa León X al concilio de Lateranista.
Este concilio va a tratar justamente sobre la reforma de la orden, de la Iglesia, y ante los obispos, cardenales, ante el Papa, ante toda la Iglesia reunida en San Pedro, va a denunciar con ese fuego eliano que la corrupción, tanto en la sociedad como en la Iglesia, no tenía cabida en el corazón de un cristiano, y menos de un carmelita. Lo dice poco claro. Y es así que en 1513 es nombrado prior general de la Orden del Carmen y empieza, como sus demás predecesores, a ir reformando poco a poco los conventos de frailes. Recordemos que las monjas se fundaron en 1455 y estaban poquitas y habían pocos monasterios y no había mucho que reformar en las monjas porque todavía no había llegado a ese gran número que ya se conoció después de 1600. Pues bien, este hombre va a morir en 1516, pero dejando un gran legado patrimonial para nosotros. Primero, que la contemplación no está reñida con la acción intelectual, humanista en la sociedad, igual que nuestro padre Elías, bajar del Monte Carmelo para denunciar el pecado de Jezabel, el pecado de Ahaz, y luego volver a toda vez al eremo. Igual, nuestros frailes denunciaban el error, el pecado, la maldad, la corrupción, pero también necesitaban la contemplación. Por eso nuestra orden, como dice nuestra regla en el último número, el que quiere y puede hacer más, adelante, tiene las puertas abiertas y el Señor lo recompensará. Pero la orden es tan humana, tan divina, porque nuestra orden se sustenta solamente en el pilar de vivir en obsequio de Jesucristo como la Virgen María, con esa ecuanimidad, con esa humanidad y con esa sencillez, pero también con ese apasionamiento que arrebata los corazones. La contemplación en el Carmelo, amados hermanos, no es simplemente arrobarse en un convento o en una iglesia, es vivir esa experiencia de Dios y llevarla a tus hermanos y hacer que el hombre se convierta, como decíamos en Cuaresma, del pecado, que cambie su conducta y que viva para el Señor. Y qué mejor amando a nuestra hermana, a nuestra madre y patrona. Por eso el ejemplo de Juan Bautista Spagnoli nos dice a nosotros que como carmelitas, y hoy más que nunca lo vemos en el Papa León, en estos viajes apostólicos donde denuncia también la injusticia, la crueldad y la maldad humana, también nos suele decir que como carmelitas tenemos que denunciar el mal. No podemos ser cómplices en nuestro silencio, pero también con las armas espirituales de Dios. El domingo pasado, el Día de la Misericordia, en el monasterio de las Carmelitas de la antigua observancia de esta ciudad, profesaron 2 hermanas y la liturgia fue hermosísima. En los signos, en los gestos, en las señales, en los métodos, en toda la ceremonia. Y eso es el Carmelo, la belleza de nuestros jardines de Dios que están al servicio de la Iglesia, de la humanidad. Por eso Juan Bautista Spagnoli, que profesó un tierno amor a la Virgen, también era un hombre de nuestro tiempo, humano, cercano, contemplativo, entusiasta, pero también un hombre que necesitaba de su convento, de su orden carmelita. Por eso pidamos a la Madre del Carmelo, a nuestra Santísima Madre, que ella sea ese modelo de santidad y que lo que podamos hacer como frailes carmelitas, sacerdotes carmelitas, terciarios carmelitas, monjas de clausura contemplativas carmelitas, monjas de vida activa, terciarios carmelitas consagrados, laicos comprometidos, etcétera, voluntarios, cofrades en nuestras cofradías y hermandades, vivamos de esa santidad de la única que dio a luz al Salvador, la puerta del cielo, la madre de los carmelitas. Por eso no nos cansaremos de honrarla en nuestra vida, porque como decían nuestros teólogos carmelitas, todo el Carmelo es de María. Y a ella acudimos en nuestras necesidades y en nuestra propia forma de ser. Dios te salve, Reina y Madre de los Carmelitas, vida y esperanza del Carmelo Santo y Madre de la Iglesia.